Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este espacio de Conexión Iglesia y hoy tenemos nuestro tiempo de enseñanza. Hoy es la segunda clase del panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta clase corresponde a lo que se denomina introducción bíblica, porque es un panorama que todos los creyentes necesitamos conocer, necesitamos contemplar en cuanto a nuestro estudio de las Escrituras. Te quiero recordar que en la parte inferior, aquí donde aparece mi palma, está un código QR donde te invito a escanearlo, que te va a llevar a un menú web donde aparecen nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y también nos puedes contactar a través de WhatsApp. Así es de que te invito para que veas también nuestro sitio web. Ahí está toda la información. Y bueno, vamos adelante. Quiero recordarte que esta es la imagen que vimos la semana anterior. Es una imagen donde vimos los acontecimientos desde la creación del ser humano, mencionando un aspecto de la eternidad pasada, y llegamos hasta la conquista de Canaán, en los tiempos de Josué, quien fue el general que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. El día de hoy vamos a considerar el periodo que continúa la conquista, que es el periodo de los jueces de Israel. Aquí voy a ampliar nuevamente un poco esta gráfica. Y mira, aquí tenemos nosotros el periodo de los jueces. Después de que Josué conquistó la tierra prometida, en el periodo de los jueces se establecieron ya las 12 tribus de Israel por sus heredades. Josué repartió la herencia entre cada familia, juntamente con los líderes de cada tribu, se encargó de darles la herencia que Dios les había prometido, y empieza entonces un periodo de 360 años aproximadamente de el gobierno de los jueces. Los jueces eran no solamente aquellos que podían aplicar ciertas leyes, sino que eran caudillos, eran fueron personajes que Dios levantó en medio de la opresión que empezó a vivir el pueblo de Israel por manos de sus enemigos. Recordemos que cuando conquistan la tierra de Israel, la tierra prometida, no echaron fuera a todas las naciones y pueblos que estaban allí. Con algunos hicieron convenios donde estas naciones les pagaron impuestos. Otros, de una manera estratégica, hicieron acuerdos para no ser echados fuera, y se establecieron varias naciones alrededor de Israel, y esas naciones que allí quedaron crecieron, se hicieron fuertes, y en un momento en el periodo de los jueces los oprimieron. Ok, ¿qué podemos decir del periodo de los jueces? Bueno, aquí tenemos en esta gráfica la descripción de cada uno de estos jueces que fueron líderes tribales. Cuando decimos tribales, tiene que ver con una tribu en particular. No fueron líderes nacionales, ni tampoco la opresión que vivió en tiempos el pueblo de Israel por parte de los enemigos fue completa, fue nacional, sino que fue local, fue en alguna de las tribus. Tenemos, por ejemplo, a Otoniel, a Ot, estos son los nombres de los jueces que encontramos en el relato bíblico, a Samgar, a Débora, una profetisa, aparte de ser juez, fue profetisa. Está Gedeón, luego viene Abimelech, que diríamos es un antijuez, porque es un usurpador. Luego está Tola, está Jair, Jefté, Isbán, Elón, Abdón, Sansón, que es muy conocido por sus batallas contra los filisteos, y el último juez, que es un personaje muy importante en la historia del pueblo de Israel, es Samuel. Con Samuel vamos a tener nosotros la transición de lo que es el periodo de los jueces
a un periodo también muy relevante en la vida de Israel, que es la monarquía. Después de estos 360 años donde hubo una característica, dice el texto bíblico, que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. La anarquía, es decir, vivir sin autoridad, sin ley, fue una característica en el tiempo de los jueces. También en el periodo de los jueces, la inmoralidad, la idolatría, permeó con mucha fuerza dentro del pueblo de Israel, como vivían las otras naciones, y eso afectó su relación con Dios, porque fueron desobedientes y se apartaron del Señor. En el periodo de los jueces podemos ver una espiral descendente en el pueblo de Israel. Empezaron siendo apáticos, es decir, no pelearon y no conocieron la obra que Dios había hecho. Luego fueron desobedientes a la palabra, fueron rebeldes. Luego ellos renunciaron a su fe y por último vivieron en una anarquía. Entonces este fue un patrón que se repitió constantemente en el periodo de los jueces. A causa de esta situación venían las naciones, los oprimían, Dios levantaba un caudillo, un juez, los libertaba, tenían paz por algún tiempo, pero después nuevamente ellos volvían a apartarse de Dios. Bueno, después hablamos del inicio de la monarquía con Samuel. Samuel fue ese personaje que nos lleva a la transición entre el periodo de los jueces y la monarquía. ¿Por qué? Porque él va a ser el que unge a los dos primeros reyes de Israel. Ungió a Samuel, ungió a David. Ya después de su muerte, el tercer rey, que fue Salomón, lo ungió un sacerdote llamado Sadoc. Y precisamente en el año 1050, estas fechas son muy importantes cuando estudiamos la cronología del Antiguo Testamento. En el año 1050 a.C. inicia la monarquía con Saúl, el primer rey. Samuel lo unge y después de 40 años que reina Saúl, reina David por otros 40 años. Y por último, Salomón. También 40 años reino. Es decir, 40 años cada uno de estos primeros tres reyes completan un periodo de 120 años donde la monarquía permaneció unida. El reino estuvo unido. Pero al final de esos 120 años viene una situación muy complicada dentro de la nación. Se divide el reino. Se divide el reino en dos. 10 tribus, entre las cuales estaba Efraín, Dan, Manasés y demás tribus, se van al norte. Y solo 2 tribus se quedan en el sur conformando el reino de Judá, precisamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En el año 931 empezó la división del reino. Aquí tenemos un marcador color naranja o ocre, donde se marca la división del reino. En el año 931 tenemos una línea que va hacia arriba, que marca la existencia del reino del norte. 10 tribus llamado Israel. En algunos tiempos también se le llamó el reino de Efraín. Allí reinaron 20 reyes y todos fueron malos. Todos fueron malos. Aquí en la gráfica tú puedes ver los nombres de los reyes del norte, empezando con Jeroboam y terminando con Oseas. En el año 722 a.C., donde tenemos un marcador color rojo, terminó la existencia del reino del norte y fue a manos del imperio asirio. El imperio asirio, que tenía su capital en Babilonia, vino al sur y conquistó el reino del norte. Conquistó Samaria, la capital del reino, y llevó a esas tribus a cautividad. Y bueno,
ya no tenemos un relato bíblico acerca de lo que ocurrió con esas 10 tribus. Tenemos relatos de la historia en libros deuterocanónicos, es decir, libros que no pertenecen al canon bíblico, pero que tienen una gran riqueza histórica. Ahí podemos saber aspectos de lo que sucedió con estas 10 tribus, que algunos de estas familias quedaron asentadas ahí al norte de la tierra de Israel. Bueno, eso es lo que sucedió con el reino del norte, es decir, que prevaleció desde el 931 a.C. hasta el 722, cuando Asiria conquista Samaria. Y luego tenemos la referencia al reino del sur, el reino de Judá. Aquí en la gráfica, la voy a hacer más pequeñita para que vean ustedes, tenemos nosotros en línea horizontal que el reino del sur, que se llamó también Judá, conformado por Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes al igual que el reino del norte. Sin embargo, aquí hubo 8 reyes buenos y 12 reyes malos. Muy malos algunos de ellos, como Manasés. Están los nombres de los reyes, empezando por Roboam y terminando con Sedequías. El tiempo que prevaleció el reino del sur fue precisamente del año 931 hasta la caída de Jerusalén. Aquí tenemos un marcador color verde donde podemos observar la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Antes de esa fecha, que es una tercera fecha importante, ocurrió lo que conocemos como la primera deportación. Ahí están numeradas debajo de este marcador. En el año 605, el Imperio Babilónico se lleva el primer contingente de exiliados a Babilonia. En este contingente sale Daniel, salen sus amigos que conocemos a través de su libro, como Misael, Azarías. Y bueno, estos personajes eran jóvenes, eran nobles, eran príncipes de las tribus de Israel, y los lleva cautivo Babilonia para prepararlos para que ellos gobernaran, pero ya bajo la influencia de lo que es el imperio babilónico. En la segunda deportación se da en el año 597. Nuevamente el imperio babilonio viene a Judea y se lleva 10,000 judíos, mano de obra calificada. Entre ellos salieron herreros, salieron carpinteros, salieron artesanos. Y en este contingente, en esta segunda deportación, fue exiliado, por ejemplo, Ezequiel, el profeta Ezequiel, que va a ser parte del grupo de exiliados allá junto al río Quebar. Y por último, la última deportación, que coincide con la destrucción de Jerusalén, fue en el año 586. Cuando el imperio babilónico destruye Jerusalén, primero lo sitió durante algunos meses, entra, quema la ciudad, quema el templo, destruye prácticamente toda esa maravillosa ciudad, la ciudad de Jerusalén, y se lleva a los sobrevivientes cautivos a Babilonia. Fue un tiempo donde tenemos los relatos del profeta Jeremías, porque Jeremías fue testigo ocular de lo que sucedió no solamente en el sitio de Jerusalén, sino en la destrucción de la ciudad y del templo. El templo era un lugar muy especial para el pueblo de Israel en aquellos entonces. También aquí en la gráfica quiero que notes que tenemos los nombres de algunos profetas que ministraron en estos dos reinos. Por ejemplo, en el reino del norte tenemos a Elías, a Eliseo, a Jonás, al profeta Amós y al profeta Oseas. En el reino del sur tenemos a Abdías, tenemos a Joel, tenemos a Isaías y tenemos a Miqueas. Esos son los
los profetas que ministraron en ese periodo de la historia. Entonces, la monarquía, después del periodo de los jueces, la monarquía que se establece en el año 1050 a.C., se mantiene unida por 120 años, se divide el reino en el año 931 antes de Cristo, se divide el reino en dos: reino del norte, 20 reyes malos. Del 931 al 722 perduró el reino del norte hasta que cayó en manos del imperio asirio. Y el reino del sur también empieza en el 931 y perdura hasta el 586, donde se da la destrucción de Jerusalén y la tercera deportación de los sobrevivientes de esa conquista. Este es el periodo de la monarquía. Después va a empezar un tiempo llamado el exilio. Y aquí tenemos en nuestra gráfica precisamente esta consideración. Voy a ampliar aquí un poquito. Ahí está. Después de la caída de Jerusalén, nosotros tenemos que hay un periodo de 70 años. Aquí en la parte inferior dice cautiverio babilónico, del 605, que es el tiempo de la primera deportación, al 536 antes de Cristo. Es decir, 70 años estuvo cautivo el pueblo de Judá, el reino de Judá, en Babilonia, hasta que se da un edicto. Cumplidos los 70 años, tenemos ahí un marcador color azul, tenemos un edicto que está registrado en los últimos versículos del segundo libro de las Crónicas. En el último capítulo del segundo libro de las Crónicas, en los últimos versículos, tenemos el edicto de Ciro, el rey de Persia, quien convoca a todos los judíos que vivían allá en Caldea para que regresen a reconstruir el templo. Dios mandó a este Ciro para que le reconstruyera, le reedificara su casa en Jerusalén. Es algo asombroso lo que Dios hace a través de este emperador, de este rey malvado, gentil, no era de parte del pueblo de Dios. Y entonces él en el año 538 lanza este edicto y empieza el retorno de los exiliados. Y de una manera muy singular, así como fueron llevados cautivos en 3 deportaciones, ellos van a regresar en 3 contingentes. Y tenemos aquí el primer marcador, color oscuro, que nos habla del primer regreso, donde 50,000 judíos vuelven a su tierra, a la tierra de Israel, capitaneados, liderados por Zorobabel, que era un gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Ellos llegan en el año 536 a la tierra de Israel, y al siguiente año hacen algo muy importante. En el 535 echan los cimientos del templo que se va a reconstruir, levantan el altar de los sacrificios y empiezan ellos un tiempo de restauración. Desgraciadamente, esta obra se detuvo porque hubo enemigos, hubo personas, hubo pueblos alrededor de los que habían regresado del cautiverio que los empezaron a intimidar, detuvieron la obra por algunos años, pero así se dio el regreso de los cautivos a la tierra de Israel. En el marcador color verde, en esa banderita, tenemos nosotros que se termina el templo en el año 515. Y hubo un ministerio muy importante, el ministerio de Ageo y de Zacarías, 2 profetas que le hablaron al pueblo para levantarlo, para impulsarlo para la reconstrucción del templo, porque se habían olvidado. A causa de la opresión de sus enemigos, abandonaron la reconstrucción del templo, se dedicaron a la construcción de sus propios hogares y se olvidaron. Pero vienen estos profetas
y reactivan en el pueblo una actitud adecuada para que ellos reconstruyan el templo. Y este templo, el segundo templo que se construyó en Jerusalén, es terminado en el año 515. Los relatos bíblicos hablan de que esa casa era una casa muy sencilla. No era el templo suntuoso como el que construyó Salomón, que fue destruido en el año 586 por el Imperio Babilónico. Y algunas personas que habían visto el esplendor del primer templo con Salomón lloraron cuando se consagró el templo en los días del regreso de la cautividad, del periodo de la restauración. Sin embargo, allí Dios, por el profeta Zacarías, les dice que la gloria de esta casa, la casa que ellos están reedificando, será mayor que la primera. Es decir, que la presencia manifiesta de Dios será mayor en medio de su pueblo en esos tiempos. Y es algo que nos deja a nosotros una gran enseñanza de que es Dios el que le da sentido al lugar donde nos congregamos. No es el lugar mismo, es la presencia maravillosa de Dios. Bueno, caminando un poquito más, y en el año 458 tenemos aquí el marcador color naranja, tenemos el segundo regreso. Después de Zorobabel y Josué, Esdras, el sacerdote Esdras, tenemos un libro en la Biblia que es el libro de Esdras, donde narra precisamente en sus primeros 6 capítulos lo que ocurre con Zorobabel y con Josué. Después viene Esdras, un sacerdote que trae consigo al segundo contingente de exiliados. Es el segundo regreso. En el año 458 se da eso. Y Esdras llega a Jerusalén para realizar una reforma espiritual. El primer contingente que regresó empezó bien, pero después fueron intimidados. Luego como que decayó su ánimo, se enfriaron un poco en su pasión por Dios. Pero llega Esdras y ve la condición del pueblo, se lamenta de esa condición, se quebranta, hace una oración, le pide a Dios que restaure su obra y él empieza una reforma espiritual. Y lleva al pueblo a la obediencia de Dios en ese periodo, con los que ya regresaron a la tierra. Y mira, por último, tenemos aquí en nuestra tercera gráfica, que voy a ampliar también un poquito, tenemos el tercer regreso. El tercer regreso sucedió en el año 444 antes de Cristo. Y fue capitaneado por Nehemías. Nehemías era servidor del rey Artajerjes allá en la capital del imperio medo-persa. Y Nehemías, siendo copero del rey, se enteró de la condición de la ciudad de Jerusalén, donde sus murallas, sus puertas estaban destruidas, estaban quemadas, y entonces él entra en un tiempo de quebranto, de oración. El rey lo ve y le dice, ¿qué sucede, Nehemías? Y bueno, él le comparte la condición de su tierra y el rey le facilita todo a Nehemías para que regrese y haga la obra de restauración de los muros de la ciudad. Es así de que llega este Nehemías, ve la situación de la ciudad y llora, se lamenta, ve la condición del pueblo y a diferencia de Esdras, que dice la escritura que cuando vio Esdras la condición del pueblo, se echó cilicio sobre su cabeza, se arrancó los cabellos y las barbas. Este Nehemías, cuando ve la condición del pueblo, agarró a algunos hombres de ahí, algunos varones, y les arrancó los cabellos y las barbas. Es decir, que tuvo un celo muy fuerte por la condición del pueblo. Este Nehemías fue un constructor, fue un hombre que diseñó un plan para restaurar los muros y las puertas de la ciudad en 52 días.
Lo que no se había podido lograr por años, él, por la gracia y el favor de Dios y su capacidad de administración, hizo que el pueblo trabajara y en 52 días fueron restaurados los muros de la ciudad. Una obra titánica y maravillosa la que ocurrió en los días de Nehemías, porque esos muros le iban a brindar al pueblo seguridad por los enemigos que le rodeaban. En este periodo, en el tiempo de Nehemías, se levanta un profeta, el último profeta, el último instrumento que Dios utilizó para hablarle a su pueblo, llamado Malaquías. Este mensajero que confronta al pueblo también para que vivan una vida de obediencia a Dios. Y es así como se cierra el canon del Antiguo Testamento. Alrededor del año 400, como lo tenemos aquí en nuestra gráfica, empezará el periodo intertestamentario. Los famosos 400 años de silencio. Que bueno, Dios ya había hablado, Dios les había dado su palabra, ocurrieron cosas muy interesantes en esos 400 años, pero se denomina de silencio porque no hubo una actividad profética como sí lo hubo en estos periodos que hemos mencionado a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Entonces, este es el panorama de los acontecimientos más relevantes en la historia del Antiguo Testamento. Tenemos el desarrollo de la voluntad de Dios, del plan y propósito de Dios para una nación, para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío como lo conocemos hoy. Y esta cronología nos lleva a ver cómo Dios en cada etapa del desarrollo del pueblo de Israel estuvo presente, cumpliendo su voluntad. Hubo días muy difíciles, hubo días muy bendecidos dentro de la nación, pero en cada uno de ellos Dios manifestó su plan y propósito eterno. Así es de que la próxima clase vamos nosotros a iniciar a ver esta línea de tiempo, esta cronología, pero ya en el tiempo del Nuevo Testamento, en lo que la Biblia nos empieza a referir a través de los evangelios, del libro de los Hechos, de las epístolas de Pablo, en las epístolas de Pedro, de Juan. Es decir, que vamos a ir completando nuestro panorama. Ya hemos concluido el del Antiguo Testamento y vamos a ver el del Nuevo Testamento. Bueno, por el momento te voy a invitar a que hagas un comentario a esta clase, que nos des un like para que podamos con el algoritmo de las redes sociales llegar a más personas, que comentes algo, algún acontecimiento que para ti sea importante y que no hayamos mencionado en este tiempo, lo puedes comentar aquí en nuestro espacio, en la cajita de comentarios. Así es de que nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto estar hoy con ustedes. Un abrazo a todos. Hasta pronto.